Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia, llénanos de tu Espíritu, ilumínanos, llénanos de tu amor. Que podamos dejarnos guiar por Él hacia ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Vamos a seguir lo que habíamos empezado la semana pasada sobre la vida bajo el soplo del Espíritu Santo. Hoy no tuvimos tiempo para poner la bocina. La próxima vez pues pondremos bocina para que se escuche mejor. Pero entonces hoy vamos a tratar de responder algunas preguntas que yo les había dado en tarea. La tarea, ahí no me pido que me manden nada, ¿no? Es para ustedes, para que ustedes puedan profundizar lo que vemos, porque lo que vemos es demasiado rápido, es demasiado superficial, son unas gotitas que si no van más allá de esto, pues van a querer que sean algo y no sabemos nada. Entonces hoy quisiéramos, ¿se acuerdan que nos habíamos hecho la pregunta de que ¿para qué la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la vida eterna? ¿Para qué es mi vida? ¿Hacia dónde me va a guiar el Espíritu Santo? Pues ahí en la primera cita quise retomarla de la segunda a los tesalonicenses, cuando San Pablo les va a decir, en efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. ¿Se acuerdan que les había dicho, de qué me sirve saber que la acción del Espíritu Santo se inscribe en esta historia de salvación mía? Pues ahí me lo dice claramente San Pablo, el Espíritu Santo me lleva a alcanzar la salvación por medio de su acción santificadora. ¿Sí? Entonces, hoy, primero saber cuál es la finalidad de la salvación. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos dicho que la salvación en la palabra de Dios consiste sobre todo en dos cosas? Primero, el perdón de los pecados, y segundo, la obtención de la vida eterna. ¿Sí? Y vamos a ver que justamente la finalidad de la salvación, tanto a nivel del perdón de los pecados que a nivel de la vida eterna, es llegar a una comunión interpersonal con Dios y con mis hermanos. A nivel del perdón de los pecados, vamos a retomar rápidamente lo que San Pablo dice a los Efesios. San Pablo, a un momento en el capítulo 2, les va a hablar de ellos que estaban muertos a causa de las faltas y de los pecados, y que reviven
por Cristo, en Cristo, con Cristo. Y al mismo tiempo, justo después, que recuerda que al mismo tiempo que ellos reviven por Cristo, pues Cristo hace la unidad entre los paganos y los judíos. Y así crea con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz. Los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. En ahí tenemos todo lo que vimos la vez pasada, de que la reconciliación o el perdón de los pecados se hace en Jesús, en su propia persona, que se hace en su cuerpo por medio de la cruz, por la muerte en la cruz y por su resurrección, y que nos reconcilia con Dios. Y que entonces, porque somos herederos, los dos pueblos de la misma promesa, entonces por medio de Cristo todos tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. El espíritu es el que me va a permitir apropiarme esa salvación, ese acceso, esa reconciliación, ese acceso al Padre, y hacer que entonces ya mi vida está con Dios. Es hacer parte de la familia de Dios, es ser ciudadano del cielo, para llegar a ser yo mismo una morada de Dios. Entonces ven, esa salvación de los pecados me reconcilia con Dios, me reconcilia con mis hermanos, para que todos juntos tengamos esa comunión con Dios y tengamos esa comunión entre nosotros, de tal manera que al final yo llegue a ser una morada de Dios. Porque Dios me salva de mis pecados para que yo pueda vivir con Él y con mis hermanos. ¿Ven? La finalidad de la salvación es vivir con Dios, vivir con mis hermanos. ¿Y qué es la vida eterna? Que es el otro aspecto justamente de la salvación. Pues es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Es lo que nos dice San Juan en el capítulo 17. Y cuando San Juan le va a pedir, cuando Jesús más bien le va a pedir al Padre que todos sean uno en Él y el Padre en Él, ¿sí? Y ahí vamos a ver igual, la vida eterna es al final conocer al Padre como el Hijo conoce al Padre. Es vivir la misma comunión con el Padre que el Hijo conoce, que el Hijo tiene con su Padre. Y por ende, pues tener la misma comunión con mis hermanos que Jesús tiene con ellos. ¿Sí? Entonces ven, que sea la salvación de los pecados o que sea la vida eterna, siempre llegamos a lo mismo. ¿A dónde vamos? A la comunión con Dios y a la comunión con los hermanos. Y lo vamos a ver, ahí les doy unas pistas. ¿Ven? Todas las veces que el Señor en el Evangelio se presenta como el esposo, se presenta como el amigo, ¿sí? Que nos recuerda que, pues yo los he llamado amigos, o que les recuerda las bodas en que pues hay este esposo, que lo que hay es que tenemos que entrar para poder hacer parte de esa boda. Nos recuerda que entonces lo más importante es justamente esa comunión con Él. También se acuerdan, la vez pasada había mencionado que
cuando el ángel le da el nombre a San José para Jesús, dice, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Y justo después, San Mateo cita un pasaje de Isaías, en que dice que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿por qué se llama Jesús? Si Isaías dice que se llama Emmanuel. ¿Sí? Porque sí me salva de mis pecados, pero ¿cómo? Estando en mi vida, siendo Dios conmigo. ¿Sí? Me salva de mis pecados no porque me manda una cartita que me dice que me perdona, no, porque justamente viene a vivir conmigo, y que esa comunión es la que me salva de mis pecados, y esa comunión es la finalidad de la salvación de mis pecados. ¿Por qué me salva? Para que yo pueda estar con Él y Él pueda estar conmigo. Otra pista que es muy importante es ver en San Juan, cada vez que San Juan habla de permanecer, cada vez que San Juan habla de permanecer con Jesús, habla de que si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor, habla de estar en Él, en Jesús, como el Padre está en Él, ¿no? Ahí es otra de las pistas que nos muestra cómo el Señor justamente quiere que permanezcamos, y que todo esto es para poder estar con Él, es para poder, como San Juan, descansar la cabeza sobre su corazón. ¿Sí? Y es lo que pues nos da Benedicto XVI, ¿no? En su libro sobre Jesús, sobre la vida de Jesús, el primero, nos pregunta, ¿qué ha traído Jesús realmente si no ha traído la paz al mundo, si no ha traído bienestar para todos, ni un mundo mejor? Si no viene a hacer que el mundo esté mejor, entonces ¿a qué vino? Nos va a decir, la respuesta es muy sencilla: ha traído a Dios, aquel Dios cuyo rostro se había ido revelando primero poco a poco. Ha traído a Dios, ahora conocemos su rostro, ahora podemos invocarlo, ahora conocemos el camino que debemos de seguir como hombres en este mundo. ¿Sí? Si se acuerdan, lo que dice, Jesús ha traído a Dios y con Él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino, sobre, si se acuerdan lo que dijimos la vez pasada, sobre nuestra identidad, sobre quién soy. Entonces ven, esa finalidad de la salvación es la comunión con Dios y con los hermanos, ¿no? El Espíritu Santo, cuando me hace alcanzar esa salvación, es que me permite justamente tener, como decía San Pablo, acceso a Dios, y por lo mismo me permite tener acceso a mis hermanos. Entonces, ahí quisiera, ¿sí? ¿De qué libro es las frases de Benedicto? Jesús. Pero hay tres, ¿no? No, el primero que salió. Segundo, quisiera empezar, la vez pasada empezamos a ver también surgir ese concepto de finalidad, ¿sí? De por qué, para qué es mi vida, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a ver lo de la salvación. Entonces vimos que la finalidad de la salvación es la comunión con Dios y la comunión con los demás. Ahora, quisiera que ese concepto nos pueda acompañar un poquito en toda la clase, porque van a ver, entre más vamos a comprender esto, más nuestra inteligencia va a poder cooperar con la palabra de Dios para que fructifique, para que dé toda su riqueza. Entonces, ¿esta finalidad qué es? Primero, justamente, la finalidad es lo que responde a la pregunta ¿para qué? ¿O en vista de qué?
¿Para qué es mi vida? ¿En vista de qué es mi vida? ¿Para qué hago las cosas? ¿Para ver a dónde voy? Después, justamente lo que da un sentido a mi vida. Estaban viendo con el padre Mario cómo mi vida puede tener varios niveles. Y hasta en mi vida humana, pues hay varias dimensiones. Hay el trabajo, hay los amigos, hay mi desarrollo personal, hay muchas dimensiones. Ahora, justamente la finalidad debe ser algo que da sentido a toda mi vida. ¿Qué es lo que puede orientar no solo una parte de mi vida, sino toda mi vida? ¿Qué es lo que puede llenar? No, pues mi trabajo, y ahí me siento muy bien en mi trabajo, pero al final el resto de mi vida se vuelve vacío, sino pues toda mi vida, incluyendo mi trabajo. ¿Sí? Y ahí sí, perdón, una cosa que es bastante importante es que la finalidad va a dar un sentido a toda mi vida, se me olvidó el toda, de dos maneras, ¿sí? En dos sentidos. El primero, pues es que orienta mi vida, ¿sí? La salvación es estar con Dios, entonces, y estar con mis hermanos, eso va a orientar todas mis acciones. Ahora le voy a dar de beber a alguien en la calle, pero no solo porque pues me da lástima, sino porque es de Cristo. El evangelio que tuvimos el domingo. Ahora voy a soportar a mi esposo o mi esposa, no solo porque ni modo aquí estoy, ¿no? Y no tengo de otra, sino porque justamente quiero llegar a Dios y por Él quiero llegar a los que son más próximos, que es mi familia. ¿Sí? Pero también da un sentido porque justamente me da la significación, me da el significado de mi vida. Con eso ya entiendo por qué vivo. Con eso ya no tengo que buscar otra cosa más. Sé que eso le da su plenitud a mi vida. Un tercer punto muy importante de la finalidad es que me atrae. Me atrae. Vamos a verlo muy importante con Santo Tomás al ratito. La finalidad me atrae porque justamente viene a llenar un vacío que hay en mi vida. ¿Sí? Ahí tenemos como dos imágenes que pueden recordar siempre cuando hablan de finalidad. La primera es la del imán y de la aguja. ¿Sí? La aguja no se puede mover por sí sola, ¿sí? Pero si hay un imán y si se deja atraer ella, entonces ahí sí se deja mover y se puede mover y hasta muy rápido hasta encontrarse con el imán, ¿sí? Y va a ser igual al nivel de otra experiencia muy importante que va a ser cuando me enamoro. Yo tenía mi vida tranquilita, con bastante planes, y de repente pasa alguien en mi vida y me cambia la brújula. ¿Sí? De repente, pues ya tenía planes por aquí, pues me voy por acá, ¿no? Porque hay alguien que justamente como un imán me atrae y me hace salir de mis planes, me hacen salir de mi camino. ¿Sí? Esos son dos imágenes muy importantes para justamente ver qué es la finalidad. ¿Por qué? Porque me hacen salir de mi camino, porque mi camino estaba bien, pero le hacía falta algo. ¿Sí? La aguja estaba bien tranquila, pero todavía no había dado todo lo que podía dar. Llega el imán, ¡pum! Ahí siente esa atracción porque ese imán puede despertar en ella lo que nunca hubiera podido por sí solo. Y yo igual veo una persona
Y la sigo, ¿por qué? Porque siento que con esa persona pues puede desarrollar, puede llenar en mí cosas que yo nunca podría llenar por mí mismo. ¿Sí? Y la última cosa que vemos hoy, pues ya me adelanté. Y una cosa que vamos a ver poco a poco en la clase es que la finalidad de la persona humana no puede ser otra que la amistad con otra persona o la contemplación de Dios. Eso lo veremos en lo que dice Aristóteles, ¿ya? Pero lo comprobaremos más. Y para los cristianos, como nos decía el padre Carlos, ¿sí? Como decía Carlos, pues los cristianos que somos católicos, pues todavía más la amistad divina. Ahí vamos a encontrar en esta amistad divina con Dios y esta amistad divina con los demás. ¿Se acuerdan lo que dice San Pablo? Si antes yo conocía a alguien según la carne, ahora ya no. Ahora conozco todo en Cristo Jesús. Pues esa amistad divina que engloba a Dios y que engloba a mis hermanos. ¿Ahí? De ahí, la finalidad va a poner un orden en mi vida. Y cuando ya sé a dónde voy, pues ya voy a ver que todo lo demás se ordena, ¿sí? Para llegar a lo que yo quiero, ¿sí? Y entre más va a ser fuerte la finalidad, más orden va a haber en mi vida. Los santos es bien sencillo, todos se ven ordenados porque sé que están enamorados de Dios, entonces todo lo que hacen pues, es para vivir ese amor con Dios, ¿no? Y lo vemos pues, en las parejas. Cuando estoy muy enamorado, ahí todo se ve para la persona que yo amo, todo se hace para la persona que yo amo, ¿sí? Y hasta me dicen los demás que se ponen celosos, porque ya no tengo tiempo. Y cuando ya se va tranquilamente viendo el amor, pues con que de repente otra vez tengo mucho tiempo para muchas cosas que ya no tienen que ver con la persona que yo amo, ¿sí? El amor justamente da un orden a mi vida. Y entre más fuerte es el amor, pues más obvio es más obvio es el orden. Se me olvidó una cosa que les quería decir de la finalidad, ¿no? Les cuento que es una historia muy bella de Santo Tomás, para que no lo odien por el contra gentiles. Santo Tomás, cuando escribió el Tantum Ergo, ese himno tan bello a la Eucaristía, después de terminar siempre Santo Tomás iba delante del Santísimo. Ahí le decía, pues Señor, pues mira, ahí tengo lo que hice. Y se le apareció el Señor y dijo, mira Tomás, escribiste muy bien de mí, ¿qué quieres? Y Santo Tomás dijo, tú Señor, ¿no? Mi finalidad es estar contigo, es poder vivir contigo. Después, algo muy rápido, que no voy a extenderme mucho, que el bautizo justamente me va a dar ese orden hacia mí. El bautizo es el sacramento que me va a ordenar a la amistad divina, me va a hacer nacer como hijo de Dios, para que yo pueda vivir Dios, para que yo pueda amar a Dios, para que yo pueda, como Jesús, llamar a Dios Abba, para que yo pueda estar en la iglesia con mis hermanos, ¿sí? Y por eso el bautizo da ese orden. Mi vocación universal
la vocación universal a la santidad, el hecho de que todos estamos llamados, San Pablo dirá, predestinados a vivir con Dios, a compartir la vida eterna con Dios. Y ahora, bueno, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que nos dice Santo Tomás. Lo que nos decía Santo Tomás en su increíble suma contra gentiles, que no es la suma teológica. Después, a los que me mandaron su mail, les voy a mandar la suma teológica para que puedan ver también otras preguntitas que van así paralelas. El capítulo 19, que era el más difícil, no lo vamos a ver. Eso es para que me odie. Después ya les voy a explicar los demás para que ya se contenten con mis perdones. El capítulo 19 era para mostrar por qué había Espíritu Santo en Dios, ¿no? Y por qué, si decimos que Dios es uno, porque pues, hay tres personas. En especial esa persona del Espíritu que parece más una fuerza que una persona real. El capítulo 20 va a ser muy importante, ¿sí? Que vamos a buscar lo que la palabra de Dios atribuye al Espíritu Santo. Y ahí les puse en el capítulo 19, salto para que vean que Santo Tomás nos muestra cómo en Dios el Espíritu Santo procede como amor, ¿no? Y de ahí, como el Espíritu Santo va a proceder como amor, pues entonces vamos a entender todo lo que deriva de esto. La primera, ¿ven? Justamente es que si el Espíritu Santo procede como amor, ya que Dios crea por bondad, por amor, entonces el Espíritu Santo va a ser como principio de la creación de las cosas. Claro que son los tres que crean, y además en el credo se va a decir: creo en Dios Padre, creador de todo. La creación se va a atribuir de manera muy especial al Padre como fuente de todo. Pero en esa creación hay, como dice Santo Tomás, un papel especial de Espíritu Santo en cuanto al amor, ¿no? En cuanto al hecho de que Dios crea por amor y llena las cosas de su amor. Y entonces por eso cita esta palabra del Salmo 103: envía tu Espíritu y serán creadas. El Espíritu es como el amor de Dios que envuelve todas las cosas para que existan. Y porque justamente es un espíritu de amor, pues es fuente de movimiento. Cuando yo amo a alguien, como la aguja, me siento atraído hacia lo que yo amo, ¿sí? Entonces el amor va a ser fuente de movimiento. Y ahí en el párrafo 4 viene algo que es capital. Además, el gobierno divino de las cosas se interpreta como un cierto movimiento, ¿sí? Dios guía, Dios gobierna, entonces hace que las cosas se muevan. En cuanto Dios dirige y mueve todas las cosas hacia los propios fines, ¿sí? Dios mueve
Pero Dios me gobierna, pero ¿hacia dónde? Hacia mi finalidad. ¿Sí? Dios me mueve hacia lo que me va a llenar, lo que me va a permitir vivir en plenitud, lo que va a dar un sentido a mi vida. Y por eso, ¿ven? El Espíritu Santo se va a llamar, ¿cómo decir? Señor, porque el Señor es el que gobierna. Entonces el Espíritu Santo es el que me va a llevar hacia mi finalidad, hacia esa comunión con Dios y con mis hermanos. Después, pues, todo el resto pues, es igual. No les digo porque lo que me interesa es lo que digo ahora. Para entender así más, de manera más sencilla a Santo Tomás. Santo Tomás dice, de manera un poco complicadita, cosas que justamente nos permiten entender profundamente la palabra de Dios. Y ahí viene otra cosa que es capital. El primer, no sé si lo ven bien o lo pongo más grande. A ver, voy a tratar de hacer un poco más. Así se me recordó. Pero es el segundo. Entonces, ven, la bondad de Dios hace que todo empieza a existir. Y por eso subió padre, estábamos en el 4 y usted se regresó al 2. ¿así? Ahí mismo nada más. Sí. Aquí. Y entonces vemos como el Espíritu Santo es el que procede como el amor de Dios. Sí. Pero ahí regresamos así, ahí regresamos. Aquí. Eso. Cuando Santo Tomás dice que las cosas que Dios nos da liberalmente es lo que nos da por gracia, ya no por naturaleza, sino por gracia. ¿Y cuál es la primera cosa que el Espíritu Santo nos da? Es el amor de Dios. Derrama en nuestros corazones el amor de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo llena nuestro corazón del amor de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Y eso es capital. ¿Se acuerdan de la aguja y del imán? ¿Cómo la aguja se vuelve también imán? Porque el imán la atrae y la transforma en sí mismo. Pues ahí es igual. ¿Cómo Dios me va a llenar de su amor? No porque va a agarrar un poco de amor y ¡pum!, me lo va a mandar, sino porque Él, que es amor, me va a atraer hacia Él y me va a transformar. Va a hacer que voy a ser de más en más asimilado a su amor. ¿Sí? Su amor me va a empapar en cuanto me acerque a Él. ¿Sí? Es lo que nos dice Santo Tomás. Cuando digo que soy sabio, es porque pues Dios me asimila, Dios me atrae a su sabiduría y me permite participar de su sabiduría. ¿Sí? No es que me manda sabiduría, no, es que me atrae y me permite participar de su propia vida. Cuando Dios derrama su amor en mí, no es que ¡pum!, Él va hacia afuera, no, Él me atrae hacia su amor y me hace participar de este amor. ¿Sí? Como el imán con la aguja. Entonces Dios derrama su amor en mis corazones por el Espíritu Santo, que es justamente el amor, y es el amor que me atrae tanto en sí, que me va a permitir participar de su propio movimiento, de su propia vida, de su propio amor. Después, el segundo es también capital.
Se me olvidó ponerlo de negrita, pero lo que dice Santo Tomás es que no puede haber un efecto que causa Dios sin que la causa, que es Dios, esté presente. Quiere decir que cuando Dios derrama su amor en mí, pues es que Dios está en mí, ¿sí? Y si Dios derrama su amor en mí, entonces que Dios amor está en mí, es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en cuanto hay caridad pero no es ese no, es ese. Ajá. En cuanto hay caridad en mi corazón, quiere decir que Dios está presente en mi corazón. Y es Dios mismo que es fuente interior de ese amor. ¿Qué quiere decir? ¿Ven? Si vemos esos dos párrafos, quiere decir que Dios me atrae, pero ¿hacia dónde? ¿Acaso Dios me atrae hacia afuera? No. Dios me atrae hacia adentro, hacia Él que está en lo más íntimo de mi corazón, ¿sí? San Agustín dice que Dios es más íntimo a mí que yo mismo soy íntimo a mí mismo. Entonces, cuando Dios me atrae, sí me atrae, entre comillas, fuera de mí, pero en lo más íntimo de mí mismo, donde Él está. ¿Sí? No es que Dios me atrae fuera de mí y entonces voy a tener que quitar todo lo que soy para encontrarlo. No, voy a tener que entrar en lo más profundo de mí para dejarme atraer por Dios en lo más profundo de lo que soy. Y ahí pasa pues lo que nos dice San Juan, que nos dice dos cosas muy interesantes. La primera, que sabemos que Dios está en nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el amor, nos hace descubrir que si estamos llenos de este amor, Dios está en nosotros. Y el Espíritu Santo entonces nos permite vivir según el amor, de la manera que Dios permanezca en mí y que yo permanezca en Él. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo en mí. Hace que Dios permanece en mí por el amor, pero ven, Santo Tomás va a decir algo que es increíble, ¿sí? Que no basta que Dios permanezca en nosotros. También el amor pide que nosotros permanezcamos en Él, ¿no? Y eso es justamente la amistad que crea en nosotros el Espíritu Santo. Y después todo va a salir de esta fuente, ¿no? La amistad es primero, compartir secretos, ¿sí? El Espíritu Santo es el que me va a compartir los secretos de Dios. La amistad es poner en común pues todo lo que tengo. El Espíritu Santo va a ser el que pone en común todos los dones de Dios. La amistad va a hacer que podamos, también quitar todo lo que nos opone a la amistad. Entonces, por eso el Señor va a soplar sobre sus discípulos y va a decir: reciban el Espíritu Santo. A quienes van a quitar los pecados les quedarán quitados, y a quienes van a mantener les quedarán mantenidos, ¿no? El Espíritu Santo va a venir justamente a fomentar en nuestra vida pues esa amistad divina en todas sus dimensiones, ¿sí? Y ven, lo que veíamos, el Señor viene a agarrar nuestra vida para permitirnos esa amistad con Dios, y después nos va a permitir ya vivir la vida eterna. Eso es el capítulo 22, que viene un poco después, cuando Santo Tomás justamente nos va a mostrar cómo yo
voy a ir hacia Dios. ¿Qué va a decir? Lo primero pues es que yo voy a contemplar a Dios, ¿no? Yo voy a estar con Dios. Y de ahí pues me voy, justamente voy a saborear a Dios, ¿no? Eso es bien impresionante. En primer lugar, lo más propio de la amistad parece ser el conversar en compañía del amigo. Nuestra conversación está en el cielo. Luego, como el Espíritu Santo nos hace amadores de Dios, consiguientemente somos constituidos en contempladores de Dios por el Espíritu Santo. Y después, también es propio de la amistad que uno se deleite en presencia del amigo y se goce en sus palabras y obras, y en él encuentre consuelo en todas las angustias. De aquí que acudimos a los amigos, sobre todo en la aflicción, en busca de consuelo. El Espíritu Santo me va a permitir tener un corazón que pueda saborear a Dios, que pueda contemplar a Dios, que pueda justamente vivir una amistad que no sea solo una amistad utilitaria. Pues Dios, yo amo a Dios y Dios me echa la mano. No, que yo me pueda enamorar de Dios y saborear la presencia de Dios en mi vida. Entonces ven, es muy importante para ver cómo se van a ordenar los dones de Dios en mi vida. ¿Sí? La vez pasada vimos que hay muchos dones del Espíritu Santo. Hay unos que me permiten, los carismas, por ejemplo, que me permiten de enseñar, que me permiten manifestar la fuerza de Dios para los demás, el poder de Dios para los demás. Hay cosas en que el Espíritu Santo me lleva a la verdad entera, cosas en que el Espíritu Santo me permite conocer los dones de Dios y valorarlos, me permite discernir lo que es bueno, lo que es malo, me permite entrar en la amistad con Dios. ¿Cómo sé? Pues por dónde ir sin dejarme llevar por una vez por aquí, una vez por acá, o decir, no, pues a mí son los carismas, o no, a mí es que es la verdad entera, o que a mí es esto. No, es que el Espíritu Santo me lleva hacia el corazón de Dios, ¿no? Hacia esa intimidad y esa amistad con Dios. Y es de ahí que todo lo demás va a tomar su valor, ¿sí? Porque los carismas, ¿de qué me van a servir? Me van a servir para manifestar mi amistad con Dios y para que los demás, viendo el poder del amor de Dios, pues estén atraídos hacia su intimidad, hacia su amor. ¿Cuándo voy a ver la verdad entera? ¿Para qué? Para saber dónde está Dios y cómo me ama. Cuando voy a poder decir Abba, pues ahí sí es el mero centro de lo que viene a ser el Señor en mi vida, ¿sí? Entonces ven, esto me va a permitir hacer que mi vida no sea unas chispas por aquí y por acá, pues según cómo me siento, sino que mi vida tenga una meta bien clara, que es el corazón de Dios, el corazón de mis hermanos, y que por eso pues todos los dones del Espíritu Santo los voy a agarrar con toda su riqueza para llegar allí. Entonces, para terminar, vamos a regresar. Para terminar, entonces, algunas justamente palabras de Dios que nos recuerdan eso. Dios es amor, quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros nos recuerda eso. Es lo mero del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Lo que les decía, Él nos predestinó ¿a qué? A ser sus hijos adoptivos. Siempre regresa a través de toda la historia de la salvación esa comunión de unos con Dios, con sus hijos. La prueba que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu, su Hijo, que clama a Dios, Abba, es decir, Padre. Nosotros, el Padre Felipe nos decía siempre,
que había encontrado en Santo Tomás, a un momento en que Santo Tomás dice que la cima de la vida mística es cuando podemos decir abajo, bajo el soplo del Espíritu Santo. Yo busqué siempre esa cita y nunca la encontré. Entonces, pero todavía pues como la obra de Santo Tomás es muy extensa, pues hay muchos lugares en que se puede encontrar, ¿no? Pero de todas maneras es una verdad muy profunda, porque ¿a qué viene el Espíritu Santo? A que yo pueda con Jesús decir Padre. Eso es la meta, y que ese Abba pueda estar con mis hermanos. Entonces, un principio que podemos sacar para nuestra vida espiritual. ¿Ven? Que es un criterio fundamental. Es que el papel primordial del Espíritu Santo en la vida del hombre es la amistad con Dios y con los hermanos. ¿Sí? Y entonces, que esta amistad con Dios, esta amistad con los hermanos, es que es de mi finalidad, es lo que va a dar la luz, el significado, el orden a toda mi vida espiritual. Quiere decir que esto es el criterio primordial de mi vida espiritual. Quiero saber cómo estoy en mi vida espiritual. Me tengo que preguntar cómo estoy en mi intimidad con Dios, cómo estoy en mi amistad con los demás. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor, cuando a un momento le dicen al Señor, nosotros hemos hecho milagros en tu nombre? Y el Señor dice, pues, aléjense de mí, no los conozco. ¿Sí? Porque eso no es el criterio de mi vida. No es tampoco que yo haya enseñado, ni siquiera a veces que yo haya, ¿cómo decir?, podido hacer tal o tal obra. No. El Señor me dice, mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los amo. ¿Sí? El mandamiento nuevo, amarás a Dios, amarás a tu prójimo. En esto todos conocerán que son mis discípulos, al amor que se tienen los unos a los otros. ¿No? Ahí encuentro, para saber qué tan vivo es el Espíritu Santo en mi vida, pues es, a ver, ¿cuál es mi intimidad con Dios? ¿Cuál es mi amistad divina con mis hermanos? Después, entonces, ahí es más para la asimilación personal. Pueden ver en mi vida, pero entonces, ¿qué cambia todo eso? En saber, pero entonces, ¿cómo puedo, cuál paso voy a poder dar para realmente cooperar? ¿Se acuerdan que vimos cómo la Virgen le decía, ¿cómo será esto? ¿Cómo será tu acción en mí? ¿Hasta dónde me llevas para que yo pueda cooperar? Pues igual, ahora sí sé que me llevas a esa intimidad con Dios, a esa amistad con mis hermanos. Entonces, ¿cómo eso reorienta mi vida espiritual? ¿Cómo eso reorienta mi identidad? ¿Cómo eso reorienta también mi oración? ¿Cómo eso tiene que orientar hasta mi trabajo, hasta mi vida social, hasta todo eso? ¿Sí? Y ver que es muy bello. ¿Cuál es la primera? Esa sí se la respondo. ¿Cuál es la primera cooperación de María con Dios cuando se encuentra al ángel? La primera, hágase en mí según tu voluntad. ¿Qué pasa? La voluntad de Dios es esa comunión con su bebé, con Jesús. Y la segunda cosa que hace, ¿qué es? Se va a servir a su primo Isabel. Siempre la voluntad de Dios, la finalidad de mi vida es esa comunión con Dios, esa comunión con mis hermanos. Después, todo eso, pues nada más me pasan, los que estoy yendo me los pasan su email. Bueno, más bien me mandan un email al mío, ¿sí? Y yo les mando pues toda la presentación con todas las preguntas y todo. Y eso es para profundizar.
Y aquí acabamos. ¿Sí? Profundizar, pues ¿qué nos aporta la reflexión de Santo Tomás acerca de los papeles del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cómo me ayuda pues esa visión tan ordenada, tan bella, ¿no?, de Santo Tomás? Que ponerlos dentro de la palabra de Dios, y lo que nos va a servir muchísimo para la próxima clase es qué nos dice el Nuevo Testamento de las relaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La próxima vez vamos a tratar de ver eso, de ver cuáles son esas relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cómo eso, ya que sabemos hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo, ahora vamos a ver cómo. ¿Sí? ¿Cómo nos lleva el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no nos lleva pues así solito, ¿no? Dice, pues el Padre era para el Antiguo Testamento, el Hijo pues para el Evangelio, y ahora pues soy yo, ¿no? Y todos, miren, no. O sea, la obra de creación, de justificación y de santificación es de las tres personas unidas. No de las Naciones Unidas, que nos lleva justamente pues, hacia pues, la meta que es esa finalidad, que es Dios, la comunión con Dios y la comunión con nuestro Señor. ¿Sí? Les recuerdo que para preguntas, pues tienen derecho de poder hacer preguntas, o mejor si me las mandan por mail, ¿sí? Y si acaso uno tiene una así que le urge, pues levantar la mano. ¿Sí? No sé si haya alguna pregunta que necesite una respuesta inmediata. Mi mail, les voy a dar mi mail, más bien se lo voy a escribir allá al rato, ¿sí? Para que lo puedan ver. Y ahora terminamos y dejo, cedo el lugar a Carla. También, sí, nada más para decirles algo. Ya ven que estamos tratando de grabar las clases para poder subir.